Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pasteles, Gelatinas y algo más. En esta ocasión estaremos preparando un chocoflan. Es una receta un poco diferente a la que ya tenemos en el canal. Los dejo con los ingredientes. Para el flan vamos a ocupar una leche condensada, una leche evaporada, 5 piezas de huevo medianos. Si consigues grandes, ocupa solamente 4, 2 cucharadas de vainilla y una onza de queso crema. Todo tiene que estar a temperatura ambiente y el queso crema es totalmente opcional. Para el pastel de chocolate voy a ocupar uno de cajita. Vamos a estar omitiendo el aceite y el agua que dice la caja. Voy a ocupar leche entera y voy a ocupar mantequilla derretida. Las mismas cantidades. Una pizquita de canela para darle un toque de sabor. Y los 3 huevos que dice aquí y 2 cucharaditas de vainilla. Para el caramelo voy a ocupar media taza de azúcar granulada y esta es la marca de el pastel de chocolate. Vamos a precalentar el horno a 350 Fahrenheit con calor arriba y abajo. Empezamos caramelizando el azúcar. No estaré agregando agua ni gotitas de limón. Si tú lo preparas así, pues adelante. Solamente dejaremos que se derrita completamente. Cuando empieza a burbujear y tiene un color ya caramelizado, es hora de retirarlo del fuego porque si no se puede quemar. Lo vamos a colocar en el molde que estaremos usando, que se pueda esparcir por todo el molde, o al menos por la parte de abajo, porque esto será lo que tendrá el flan. En una licuadora vamos a licuar la leche condensada, las piezas de huevo, todo lo que va a ser del flan. Aquí lo estaremos colocando. Hay muchas maneras de preparar flan. Ya les tengo algunos flanes en el canal. Puede llevar queso crema o no puede llevar. Es totalmente a tu gusto. Puede llevar más leche, como en este un poquito menos, que solamente sería la leche condensada y la leche evaporada, es todo lo que lleva. Llevaremos a licuar perfectamente. También estaré hirviendo agua para agregársela al molde donde irá el flan, ya que estaremos cociéndolo a baño María en el horno. Empezaremos a preparar el pastel de chocolate agregando los líquidos primero, los huevos, la leche, vainilla, mantequilla. La canela la puedes agregar en la harina. A mí se me pasó y la agregué aquí, pero no pasa nada. Vamos a licuar un poco, a batir, perdón. A velocidad mínima estaremos batiendo. Por un colador pasaremos la bolsita de harina para que no vayan grumos y se vayan a quedar a la hora de que estemos batiendo. Empezamos a batir a velocidad baja hasta obtener una mezcla perfectamente homogénea. Yo ya tengo una receta de pastel de chocolate casero, así que pueden usar esta o la que ya tengo en el canal. Agregaré un poco de aceite desmoldante a las orillas donde no tiene el caramelo. Primero vamos a agregar el pastel o la mezcla de pan. No se preocupen si piensan que estamos haciéndolo todo al revés, ya que a la hora de hornear se quedarán ambas cosas en su lugar. El flan irá abajo y el pastel queda en la parte de arriba. De ahí viene lo de imposible, de pastel imposible. Vamos a sacudir un poco para sacar burbujas de aire. Agregamos el flan, lo que habíamos licuado.
Vamos a cubrir con un papel aluminio. Recuerden poner la parte brillosa del papel aluminio hacia abajo. Sellamos muy bien. Este flan va a estar horneándose por 1 hora. Así que cuando ya tenga la hora, ustedes lo van al horno, abren el papel aluminio y checan con un palillo. Si ese palillo sale limpio, significa que ya es momento de retirarlo del horno y dejar enfriar. En otro molde agregaremos agua caliente. Lo puedes hacer afuera del horno o llevar esto así y en el horno agregar el agua para que no te vayas a quemar. Y nos vamos al horno. A 350 Fahrenheit por 1 hora. Después de 1 hora lo vamos a dejar enfriar para refrigerarlo toda la noche o por unas 6 horas máximo. Una vez que esté frío lo vamos a decorar como más nos guste. Lo vamos a colocar en una base. Y así queda fácil, se desmolda perfectamente. Ahora le estaremos agregando fruta de la que más nos guste. En este caso yo agregaré piña en almíbar, un poco de durazno y fresas. Créanme que queda delicioso este postre para aquellas personas que les gusta la combinación de chocolate, vainilla y frutas. Solamente colocaremos algunos pedazos de durazno arriba para darle un poco de vista. Tengo un poco de chocolate en esta botella. Agregaré para decorar simplemente. Espero les haya gustado este postre, esta receta. Como les mencioné, ya la teníamos en el canal, pero esto es un poco diferente. Les tendré la receta completa en la cajita de descripción. Vayan a buscar la receta, estará en inglés y en español. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos para el próximo video. Que Dios me los bendiga. Bye bye.